pantalla principal, ¿cierto? La proyección. Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Bien, entonces voy a dar comienzo a la presentación. Vamos a hablar sobre bueno, cómo la psicología en emergencia y desastres tiene un espacio importante respecto al desempeño del quehacer prehospitalario en Chile, principalmente en la región de Antofagasta, que es donde pertenezco, en el sistema de atención médica de urgencia. Bien, ahí están mis correos de contacto. El primero es el correo personal y segundo es el correo institucional, por si alguien quisiera hacer alguna pregunta posterior a la presentación o pedir algún material o seguir en contacto. Encantado de poder ayudarlos. Así que ahí está el canal de comunicación que vamos a tener posterior a este evento. Como agenda de la presentación del día de hoy, vamos a hablar primero sobre el sistema de atención médica de urgencia del SAMU Antofagasta, también una breve descripción. En segundo lugar, vamos a hablar sobre algunos antecedentes de salud mental que hay hoy día disponibles en Chile y en el mundo. Vamos a conocer o hablar brevemente respecto a la normativa de salud mental que existe hoy día en Chile o la normativa que hoy día se relaciona con el quehacer prehospitalario y precisamente con el ámbito de la salud mental. Eh, bueno, en cuarto lugar, hay un error de punteo. Vamos a conversar sobre la salud mental y el suicidio en la atención prehospitalaria. Vamos a conocer un par de datos que son bastante interesantes respecto a cómo la salud mental tiene una carga importante en la atención del sistema prehospitalario. Y por último, vamos a hacer un par de conclusiones respecto a al contenido de la presentación. Bien, contarles a las personas que nos están escuchando que acá en Chile el organismo encargado de poder realizar la atención prehospitalaria, es decir, atender las emergencias y las urgencias en salud en todo el territorio nacional para población chilena y extranjera, está a cargo del sistema de atención médica de urgencia, que está distribuido a lo largo de todas las regiones que componen nuestro país. El sistema de atención médica de urgencia se configura y nace por ahí por el 95, cuando se dan cuenta que en el fondo hay una mortalidad importante en el país, producto de la no atención de las personas que están gravemente heridas en la calle, y por lo tanto surge la necesidad de organizar un sistema de respuesta que sea capaz de poder brindar una atención oportuna, rápida, ¿cierto? Para poder realizar un traslado rápido también, obviamente, a los diferentes centros asistenciales. De ahí al año 2005 pasa bastante tiempo en que hay diferentes formas de realizar esta intervención prehospitalaria, no hay una estandarización, y el año 2005 a través del decreto 38, ¿cierto? El Ministerio de Salud, se establece la norma general técnica número 17, la cual establece en el fondo los fundamentos y el ordenamiento respecto a la atención prehospitalaria, y por lo tanto ahí también hay un hito importante, digamos, respecto a la normativa, ¿cierto? A la indicación administrativa del quehacer institucional. El año 2018 también se genera un modelo de atención nacional del sistema de atención médica de urgencia, donde se establecen los lineamientos y cuál es, digamos, podría ser el norte respecto a cómo debería ser. En el fondo se establecen varios ideales respecto a la organización de la atención prehospitalaria, y dentro de ellos también en el pilar 7 de este modelo nacional está la categoría cuidar al que cuida, que en el fondo establece lineamientos o ideas respecto a la protección de la salud mental de las personas que desempeñan funciones dentro de la atención prehospitalaria. Bien, como sistema de atención médica de urgencia en la región, como ya mencionaba al principio, la función del sistema de atención médica de urgencia SAMU en la región de Antofagasta, al igual que en todo el país, tiene que ver con el desarrollo de la atención de la salud en el sistema extrahospitalario, es decir, de la puerta de los hospitales o de cualquier recinto asistencial hacia afuera. La urgencia o la atención de salud está a cargo del SAMU, es un sistema único, y por lo tanto tienen la responsabilidad, ¿cierto?, el mandato del Estado respecto a las emergencias que se susciten en la vía pública o en cualquier otro establecimiento que no sea un centro asistencial. Y también, como pueden ver en la imagen derecha, está la distribución de nuestras bases en la región. Nosotros, como Sistema de Atención Médica de Urgencia en la región de Antofagasta, contamos con 5 bases más un centro regulador. Tenemos actualmente una dotación de aproximadamente 234 funcionarios y tenemos un parque vehicular de 24 ambulancias distribuidas en la región. Bueno, nosotros tenemos una resolución administrativa, obviamente, para poder dar funcionamiento a las actividades prehospitalarias acá en la región. El año
2015, ¿cierto? Se unifican las diferentes respuestas a urgencia y emergencia en salud que se suscitaban fuera del hospital en la región, y desde el 2015 en adelante se unifica esto y por lo tanto se crea el SAMU de la región de Antofagasta como un sistema que está unificado, ¿cierto? Y que da respuesta a toda la región y ya no se genera esta dispersión en la atención de las personas que están expuestas a algún evento, digamos, que pueda atentar contra su calidad de vida, su bienestar o su salud de manera inmediata. También se estableció el año 2020, ¿cierto?, la cartera de servicios del SAMU Antofagasta. Esto también como un hito en el fondo porque muchas veces en el ámbito de la salud y sobre todo la atención prehospitalaria se confunde un poco respecto al rol que tiene que tener cada institución respecto a la atención de la salud de las personas en situaciones de urgencia y emergencia. Por lo tanto, también se establece administrativamente claramente cuál es el rol y las actividades que se deben desempeñar como sistema de atención médica de urgencia. Nosotros como SAMU Antofagasta tenemos como componentes de la organización tres pilares fundamentales. El primer pilar es la gestión, ¿cierto?, y el equipo de coordinación, que es el encargado de poder administrar y en el fondo asegurar que lo que está en la calle y lo que está a través de la línea 131, que es nuestro centro regulador, pueda funcionar de manera óptima y adecuada. El segundo pilar es el centro regulador, es la regulación médica de las atenciones de salud a través de la línea 131. Cualquier persona que marque el 131 en la región de Antofagasta, esa llamada va a caer en nuestro centro regulador, donde hay una regulación médica 24 horas y también apoyo de enfermería y también de radiooperadores. Y nuestro tercer y fundamental pilar también es el pilar de la intervención, donde tenemos en el fondo los equipos que están en la calle atendiendo a las personas que solicitan ambulancia a través del número único y gratuito 131. Bueno, como parte de los recursos, tenemos móviles avanzados y básicos. Móviles avanzados se diferencian porque tienen equipo distinto que el móvil básico, y también tenemos la presencia de un profesional de la salud, que es un enfermero que está coordinado con nuestro médico regulador. En el móvil básico está compuesto por un técnico de nivel superior de enfermería y un conductor sanitario. El centro regulador, ¿cierto?, conformado por médico, enfermeros, contestadores de la línea 131 y un despachador. Bueno, como antecedente de salud mental, a nivel mundial, ¿cierto?, referir que en el fondo se ha estudiado respecto a cuál es la carga de la salud mental en los recintos hospitalarios. Nosotros hoy día sabemos que cerca del 30% de los ingresos a una urgencia hospitalaria, digamos, tiene una comorbilidad psiquiátrica, una comorbilidad de la salud mental. La estadía de los pacientes también con movilidad de salud mental, ¿cierto?, de 2,5 veces superior a quienes no poseen esta afección de salud mental. Y los costos asociados de la salud mental en los pacientes que ingresan a un recinto hospitalario representa aproximadamente el 15% del gasto total del centro asistencial. Por lo tanto, nos damos cuenta que en el fondo los ingresos a los recintos hospitalarios de pacientes que tienen una comorbilidad de salud mental refleja e impacta, digamos, en todo el proceso de atención de salud, tanto en recursos físicos, recursos económicos, recursos de personal, farmacológicos, recursos sociales, etc. Por lo tanto, nos damos cuenta que la carga de salud mental en los recintos hospitalarios es importante. Bueno, en Chile sabemos que aproximadamente el 36% de prevalencia, ¿cierto?, de la carga de enfermedad es de salud mental. Hoy día solamente un 20% de las personas aproximadamente tienen acceso a tratamiento cuando tienen una necesidad en salud mental. Hay un porcentaje importante de personas que mantienen un cuadro grave de salud mental, por ejemplo, como es la psicosis, ¿cierto?, que no tienen tratamiento, y en el fondo eso repercute claramente en todo el círculo de la atención de la salud, y eso también incluye, por supuesto, la atención prehospitalaria. Vemos que la salud mental también tiene un 23,2%, ¿cierto?, de responsabilidad en los años perdidos, ¿cierto?, por discapacidad o muerte, los avisa, ¿cierto?, y están determinados principalmente por las condiciones neuropsiquiátricas. Como antecedente también en nuestro país, mencionar que alrededor de 1.800 personas aproximadamente se suicidan en Chile, siendo más que los fallecimientos por accidente de tránsito. Y yo pongo este dato porque en el fondo, cuando uno mira las personas que se quitan la vida, que fallecen por suicidio, que son más que los fallecimientos de tránsito, es importante empezar a reflexionar respecto a cómo las políticas públicas se fortalecen o se debilitan, en el sentido de que en el fondo, cuando nosotros comparamos los fallecimientos por accidente de tránsito, tienen toda una política pública detrás, tienen una cantidad de recursos superiores
digamos, al dinero o al recurso que se le mete, digamos, a la salud mental. La comparación con los fallecidos por accidente de tránsito, si no es cierto, quizás puede ser odiosa, pero sin embargo me resulta interesante poder dar cuenta de cómo muchas veces la salud mental, a través del prejuicio, se invisibiliza, curiosamente, a través del Estado. En el fondo, cómo también los diferentes gobiernos priorizan o no la salud mental, y eso se ve reflejado claramente a través del presupuesto que se le asigna. Bueno, respecto al informe anual de seguridad y salud en el trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, el del año 2021, podemos dar cuenta que en el fondo la salud mental, ¿cierto? El 70% de los ingresos a la suceso por baja laboral de salud mental no correspondía al ámbito laboral, es decir, es asociado a factores comunitarios de la vida personal, social de los diferentes individuos, y por lo tanto nos damos cuenta que a nivel general en la comunidad hay una carga importante de afectación en la salud mental, y solamente el 30% de los ingresos o declaraciones que se hicieron como enfermedad profesional a la Superintendencia de Seguridad Social fueron declaradas de origen laboral. ¿Ya? También es un dato re interesante respecto a cómo la comunidad en general tiene un desgaste, ¿cierto? Y una afectación de salud mental importante. Respecto a la enfermedad de origen laboral, nos damos cuenta que la salud mental, después del COVID, es el segundo origen de la afectación o las enfermedades profesionales que están ingresadas durante el 2021 en la Superintendencia de Seguridad Social. Es decir, o sea, si nosotros quitamos el COVID, nos vamos a encontrar, y así ha sido también desde el año 2008, que la salud mental es la principal patología, digamos, que provoca baja laboral en los trabajadores de nuestro país. Bien, respecto a una encuesta a un monitoreo global que se hace a través de la encuesta Ipsos, que es una encuesta, ¿cierto?, de percepción de las personas. En Chile, el 62% de las personas consultadas considera que la salud mental es el problema sanitario que tiene más importancia en nuestro país. Esa percepción está muy superior respecto a la media global de esta encuesta, y respecto a cómo las personas resuelven sus dificultades o sus preocupaciones en el ámbito de la salud mental. Solamente el 26% acude a un especialista o refiere a acudir a especialistas en salud mental para poder resolver su problemática en este ámbito. En cuanto a la tasa de suicidios, Chile presenta una tasa de suicidio estandarizada para ambos sexos y edad de 8 por cada 100.000 habitantes, y si bien es cierto, es una tasa que es baja, sigue siendo preocupante respecto al detalle, ¿ya? Y este precisamente es el detalle. Cuando nosotros empezamos a analizar, ¿cierto?, cómo el suicidio se presenta, ¿cierto?, digamos, en nuestro país, podemos ver que desde el año 2010 en adelante hay una cantidad de personas que fallecen en nuestro país por autolesión, que es sostenida, es relativamente estable, con diferentes variaciones, pequeñas variaciones que están suscitadas en los diferentes años. Y este es el dato que yo mencionaba en el fondo, que son más personas que fallecen por suicidio que por accidente de tránsito. Entonces, resulta relevante respecto a los datos que podemos analizar, de cómo la salud mental en nuestro país provoca una pérdida importante, primero de vidas, segundo, calidad de vida de las familiares, de las personas que quizás no fallecen también producto del intento, y cómo en el fondo el sistema de salud y el sistema social tiene una carga relevante respecto a la afectación de salud mental, eh, interpretada, digamos, a través o caracterizada a través de la autolesión, ya del intento de suicidio. Bueno, también como dato, mencionar que en el fondo la encuesta de salud que se hace, la encuesta nacional de salud, el año 2016-2017, por primera vez incluye el factor de suicidio o de intento de suicidio en su cuestionario, y se relevan también datos re interesantes respecto a cómo en el fondo las personas de alguna forma ven el suicidio como una salida, digamos, a la afectación que pueden estar teniendo en diferentes ámbitos de la vida, ¿ya? Lo que no deja de ser llamativo. Ahí hay una distribución respecto a las muertes de personas por suicidio desde el año 2010 en adelante hasta el 2019, ¿cierto?, separados por sexo, y nos damos cuenta que en el fondo los hombres fallecen más por suicidio que las mujeres, a pesar de que las mujeres tienen mayores intentos.
Y nada, solamente viene a resaltar y a reforzar que la salud mental de las personas puede tener consecuencias graves para el sistema de salud, para la población y para las familias que son personas fallecidas por autolesión. Bueno, respecto a la categoría de normativa de salud mental en Chile y también relacionada al suicidio, podemos encontrar que nosotros como país tenemos una legislación, tenemos una ley en el fondo que está aprobada desde el año 2021 y que le da el lugar y el espacio a la protección de las personas que tienen alguna afectación de salud mental, que es la ley 21.331, perdón. En el fondo es una ley bastante esperada y que viene a sistematizar, ¿cierto?, a encuadrar las acciones que nosotros como profesionales de la salud, ¿cierto?, y como sociedad en general debemos establecer respecto a las personas que tienen una afectación de salud mental. Y esto también es importante porque nosotros como sistema de atención médica de urgencia nos pasamos obviamente nuestro quehacer institucional bajo la legislación vigente respecto a la atención de salud, y por lo tanto la atención de salud mental también tiene un respaldo jurídico importante en nuestro quehacer diario. También esto se relaciona con la Ley de Derecho y Deber del Paciente, la Ley 20.584, que también da un espacio importante a la dignidad de las personas que tienen una afectación de salud mental, como también algunas acciones que están descritas en esta ley vienen a proteger la salud mental de las personas, y por lo tanto se empieza a encasillar, ¿verdad?, la práctica prehospitalaria con la normativa vigente que actualmente está, digamos, sobre la salud mental. También encontramos como normativa el decreto 570 del año 2000, ¿cierto?, que establece cómo en el fondo se debe realizar la intervención con personas que se deben internar, por ejemplo, de manera urgente y de manera no voluntaria en un centro asistencial. Y nosotros como SAMU acá en la región de Antofagasta tenemos un alto número de personas que tenemos que trasladar al servicio de urgencia en contra de su voluntad, pero amparados obviamente bajo este decreto 570, porque existe claramente un riesgo para sí mismo o para terceras personas, ¿ya? Bueno, la resolución exenta número 984 también respecto a la contención que se realiza a las personas que tienen una afectación de salud mental, y el ordinario 815 que nos manda como SAMU, como centros reguladores de la línea 131, a el envío y activación de manera inmediata de las personas que tengan una agitación psicomotora y que por lo tanto requieran una intervención prehospitalaria inmediata. Bueno, mencionarles también que dentro del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, nosotros como sistema prehospitalario atendemos también bastante personas que hacen intentos de suicidio. Mencionarles que el riesgo de suicidio es 10 veces mayor en personas que tienen una patología o una enfermedad de salud mental. Los familiares también, cuando tienen una historia de suicidio o de intentos de suicidio, también tienen un riesgo 4 veces mayor de repetir este comportamiento en comparación con personas que no poseen o no han intentado quitarse la vida. Y también hay un riesgo en el alta hospitalaria de 6 a 12 meses posteriores a la alta hospitalaria de volver a hacer el intento. Y por lo tanto, aquí ya empezamos a configurar en el fondo el escenario que vivimos actualmente en la región de Antofagasta respecto a la afectación de salud mental de las personas, y cómo en el fondo el riesgo respecto a personas que se suiciden está latente, y nosotros como sistema de atención médico de urgencia o sistema de atención prehospitalaria, en coordinación con los diferentes sistemas o servicios de urgencia de los recintos hospitalarios, debemos establecer acciones claras y concretas respecto a la atención de estas personas, ¿ya? Y eso, la psicología de la emergencia en el fondo tiene mucho que ver en esta configuración que se realiza entre la atención hospitalaria y la atención de los diferentes servicios de urgencia en los establecimientos de salud del país. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a algunos datos de atención de salud mental y suicidio en el sistema de atención médica de urgencia de Antofagasta. Insisto que la salud mental, digamos, nos está levantando las manos y nos está gritando con una intensidad de manera importante. Post pandemia podemos ver claramente cuáles son los efectos de la salud mental, y así lo dicen nuestros indicadores, nuestros datos que hemos analizado respecto al movimiento de ambulancias por motivos de salud mental. Del total de activaciones sanitarias, que está descrito abajo en porcentaje, la salud mental desde el año 2008 en adelante representa el 6%, el 5%, 5%, 4% y el 7% en este año 2002, considerando solamente datos hasta octubre de este año. Por lo tanto, hay un sesgo en el dato.
Pero en el análisis general, digamos, es interesante decirles que nosotros movemos más ambulancias por motivos de salud mental que por paros cardiorrespiratorios, síndromes coronarios agudos y accidente cerebrovascular, que son 3 de las 5 patologías que están trazadas por el Ministerio de Salud, porque representan una carga importante para el sistema, ¿ya? Tanto por la pérdida de la función en las personas como también por el fallecimiento. Pero sin embargo, cuando vemos que nosotros movemos más ambulancias de SAMU por motivos de salud mental que por estas 3 patologías, y nos damos cuenta cuál es el espacio o la importancia o los recursos que se le asignan, ¿cierto?, al área de la salud mental respecto a la atención prehospitalaria, nos damos cuenta que no es tan fuerte como en los recursos o la importancia que se le da a otras patologías que nosotros entendemos como sistema. Entonces, nos damos cuenta que en la comunidad hay una necesidad de salud mental importante, hay una necesidad de generar estos espacios para la psicología de la emergencia. Nosotros como sistema hospitalario atendemos emergencias, urgencias en salud, y por lo tanto eso también involucra el sufrimiento humano respecto a la condición de salud mental, ¿cierto?, a las necesidades que se dan en este ámbito de la salud mental. Bueno, en estos 2 gráficos se representa, en el gráfico a la izquierda, principalmente el número de procedimientos asociados a salud mental, ¿cierto? Y también la segregación que se realiza respecto al suicidio y otros motivos de salud mental. En la barra gris, o la línea gris, en el fondo la primera es el total, son los procedimientos de crisis de ansiedad, agitación psicomotora, y también procedimientos relacionados a suicidio. Y la línea azul y la línea naranja está diferenciada, digamos, por separado en estas categorías. La línea azul representa ansiedad y agitación psicomotora en conjunto, y la línea naranja representa procedimientos relacionados a suicidio. En el fondo, nos damos cuenta que desde el año 2018 hasta la fecha, o hasta octubre en realidad de este año, el suicidio o los llamados de ambulancia por intento de suicidio, si bien es cierto, se han mantenido relativamente estables en el tiempo. Podemos dar cuenta que en relación a la crisis de ansiedad y a la agitación psicomotora, hay un despegue importante desde el año 2020 en adelante, ¿ya? Sobre todo la diferencia entre el año 2021 hasta octubre del año 2022, vemos que los llamados al sistema de atención médica de urgencia por crisis de ansiedad y por agitación psicomotora son considerablemente altos y elevados respecto a los años anteriores. Ahora, en el gráfico de la derecha, podemos dar cuenta de la distribución porcentual, ¿cierto?, de procedimientos relacionados a suicidio y otros de salud mental atendidos, que vuelvo a insistir que son crisis de ansiedad y agitación psicomotora. Eso en comparación con los suicidios. Y nos damos cuenta que al menos entre 1 de 3 procedimientos de salud mental son por suicidio o por intento de suicidio, y también 1 de cada 4 procedimientos asociados a salud mental tienen que ver con un intento de suicidio. ¿Ya? Por lo tanto, de nuestra carga de activaciones de ambulancia por alguna condición de salud en urgencia o en situación de emergencia, tenemos alrededor entre el 5 y el 7% de atenciones relacionadas a salud mental, y también tenemos una carga importante o una distribución porcentual importante de la totalidad de los llamados de salud mental con procedimientos relacionados a suicidio. Bien, ahí podemos ver en el fondo la distribución porcentual que ha ocurrido respecto a los llamados por intento de suicidio y personas que han terminado con fallecimiento. Si bien es cierto, es bajo el porcentaje de personas que fallecen por un intento de suicidio atendido por nuestro sistema, es importante mirar, digamos, cuáles son los costos que hay respecto a una persona fallecida en este contexto. También es interesante relevar la figura del psicólogo de emergencias en estas situaciones. Claramente ya hemos visto datos quizás suficientes e interesantes respecto al espacio que hay para la salud mental en la atención prehospitalaria. Cuando nosotros respondemos como sistema de atención médica de urgencia a una familia o a una comunidad, ¿cierto?, donde ha ocurrido un intento de suicidio o un suicidio consumado, podemos dar cuenta que en el fondo el sufrimiento humano está latente, está presente, está fresco, y por lo tanto hay personas que requieren de ayuda psicológica en esa situación de emergencia. Cuando hay eventos múltiples víctimas,
nosotros somos una región, somos la segunda región con mayor dispersión geográfica después de la región de Magallanes, por lo tanto las distancias que hay también en nuestra región son bastante altas. Tenemos muchos accidentes, múltiples víctimas, tenemos principalmente buses interurbanos que tienen accidentes, y por lo tanto son al menos 60 personas que necesitan una atención en salud, un apoyo psicológico en estas circunstancias de emergencia. Por lo tanto, la atención prehospitalaria en general tiene un espacio a ocupar por la psicología de emergencias, también como una práctica clínica, digamos, que va en colaboración de las prácticas de salud orientadas más hacia el modelo biomédico. ¿Okay? Bueno, como tasas por cada 100.000 habitantes acá en la región, ahí hay una distribución también entre tasas que tienen que ver con el total de activaciones de salud mental distribuidas desde el año 2018 hasta octubre del 2022. Vemos cómo ha ido incrementando desde el año 2020 en adelante, y también en la línea abajo, ¿cierto? Podemos ver la tasa regional de activaciones relacionadas a intentos de suicidio o suicidio. Y vemos que en el fondo hay una disminución o una mantención al menos durante los últimos 3 años. ¿Ok? Entonces, como sistema de atención médico de urgencia de la región de Antofagasta, nosotros, si bien es cierto, hemos disminuido o mantenido la atención en intentos de suicidio, sí ha habido un aumento importante y uso de recursos respecto a la atención de salud mental en general. Bueno, nosotros como sistema SAMU de la región de Antofagasta hemos considerado que es muy importante darle un espacio a la atención de salud mental de las personas que solicitan los servicios de ambulancia, y en este sentido se ha ido estandarizando la atención de este tipo de pacientes o familias. En el año 2019 creamos el protocolo de manejo del paciente con patología psiquiátrica, que fue el primer protocolo de la región, y me atrevería a decir que del país. No conozco otro protocolo en el sistema de atención médica de urgencia que estandarice la atención de salud mental de las personas que tienen alguna afección en este ámbito. Y el año 2021 hicimos una actualización de este protocolo y cambiamos el nombre. En vez de patología psiquiátrica, lo llamamos manejo del paciente de salud mental en la atención prehospitalaria, también con el sentido de quitar el estigma, el prejuicio respecto a las condiciones de salud mental que nosotros como sistema de emergencia atendemos. Y también hicimos una actualización respecto a las diferentes formas de realizar la atención de las personas que tienen una afectación de salud mental. Y en este sentido también, desde la psicología de la emergencia, hay una cápita, ¿cierto? Un capítulo exclusivo para poder orientar al profesional, al interventor, de cómo poder generar cierta conexión con las personas que están en ese ámbito y poder también realizar una contención verbal o psicológica respecto a las atenciones y la relación que se puede dar entre el sistema de atención médica de urgencia con la comunidad. Bueno, para ir finalizando la presentación, contarles que hay experiencia internacional respecto a la atención de salud mental en situaciones de emergencia y desastres, asociadas obviamente a los sistemas de emergencia médica que dan respuesta a este tipo de situaciones. Hay una experiencia en Suecia respecto a equipos de sistemas de emergencia que están compuestos por enfermeros especializados en salud mental, que abordan principalmente las situaciones de intento de suicidio. En el sistema de ambulancias de Londres también hay una experiencia súper interesante respecto a cómo se ha ido generando la atención prehospitalaria en cuanto a los dispositivos que trabajan en la calle, que atienden salud mental, pero también en cómo se configuró dentro del centro receptor de las llamadas de emergencia del sistema de ambulancias de Londres. Se generó como un centro regulador que recibe solo llamadas de salud mental. Por lo tanto, también hay una transferencia de la necesidad en salud que está exclusivamente dedicada a salud mental, y que es la imagen de la izquierda que pueden ver, que son en el fondo paramédicos o enfermeros que están especializados en salud mental en este sistema de emergencia de Londres. En España damos cuenta también en la ciudad de Madrid. Sé que existen otros sistemas de emergencia en España que tienen unidades de psicólogos, pero son de tipo equipos voluntarios o equipos que no están dentro de la plantilla oficial de trabajadores. No así en Madrid, que los dos sistemas de atención prehospitalaria que existen en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, sí tienen psicólogos oficiales, digamos, dentro de su plantilla de trabajo, que prestan apoyo psicológico en las situaciones de emergencia prehospitalaria que ellos atienden. En la imagen de la derecha vemos los psicólogos que pertenecen al SUMA, que es el sistema de atención prehospitalario que corresponde a la Comunidad de Madrid, y en la imagen del lado centro derecho
podemos ver a los psicólogos que trabajan en el sistema de atención médica de urgencia SAMUR, que depende del Ayuntamiento de Madrid. ¿Ya? Entonces, nos damos cuenta que hay una experiencia internacional desarrollada hace bastante tiempo respecto a los espacios que ocupa la psicología en emergencias en los sistemas de emergencia que dan respuesta a las necesidades de salud de la gente que está principalmente en la calle y en sus hogares o en cualquier edificio público o privado. Bueno, en Portugal también hay una experiencia muy similar a la española. El sistema de emergencias médicas, el INEM, el Instituto de Emergencias Médicas, que pertenece a Portugal, también tiene un staff de psicólogos, ¿cierto?, bastante interesante respecto, perdón, en cuanto al desarrollo práctico de la psicología de emergencias con los diferentes dispositivos con los que cuentan, pero también muy parecido al sistema de ambulancias de Londres. En Portugal también tienen un centro regulador de emergencias en salud mental. Ya también esta transferencia, digamos, de personas cuando llaman, por ejemplo, al número único de emergencias médicas, son transferidas al centro de regulación de salud mental. Por lo tanto, vemos que este sistema también, junto con el español y el de Londres, está bastante completo respecto a la transferencia, digamos, de la demanda de salud mental en situación de emergencia y desastre. Y acá un poco más cerca podemos ver en el Distrito Federal de Brasilia cómo el SAMU, el SAMU 192, ¿cierto? También tiene como cartera de servicio la prestación de apoyo psicológico en situaciones de emergencias médicas, con un staff que va en apoyo, ¿cierto? Y en colaboración con los equipos de salud, por ejemplo, las ambulancias que componen médicos, enfermeras o paramédicos, y por lo tanto vemos que hay una atención integral o que por lo menos aborda el ámbito psicosocial como sistema de emergencia médica en Brasilia. Bueno, eso, mostrarles un poco la experiencia que tuve de poder participar en una pasantía profesional en el SAMUR de Madrid. Hay, como se pueden dar cuenta, hay un dispositivo, hay una ambulancia que está confeccionada para poder realizar el soporte psicosocial en situaciones de emergencias médicas. Hay psicólogos que están 24/7 y por lo tanto la psicología de la emergencia en este tipo de sistema de emergencia está bastante desarrollada, al menos en España desde el año 2004 en SAMUR, y por lo tanto hay una experiencia y un bagaje también que da cuenta que en el fondo la psicología de emergencia en el sistema de atención médica de urgencia o en los sistemas de salud extrahospitalarios tiene un espacio para poder desarrollarse, y por lo tanto creo que hay que considerar los datos que hemos presentado, los datos de salud mental que hay, que son muchos, para poder relacionarlos a este espacio, digo yo, que está disponible en el sistema de atención médica de urgencia. O sea, si podemos hacer un trabajo un poco crítico, reflexivo, hoy día en Chile está el escenario disponible para poder actuar en el ámbito de la psicología en emergencias, en sistemas de ambulancia, precisamente en el sistema SAMU, y también, por supuesto, los sistemas en la unidad de emergencia hospitalaria. Nosotros en Antofagasta tenemos una realidad de la salud mental que post pandemia se disparó. El hospital regional, entre el 30 y el 40% de los pacientes hospitalizados en la unidad de emergencia corresponden a salud mental, lo que es un dato pero tremendo, porque no puede ser que la mitad de las camas de un servicio de urgencia estén ocupadas por salud mental. Entonces, hay demanda de salud mental, hay requerimiento de ayuda por parte de la comunidad, y también hay un colapso importante o una necesidad no cubierta importante por parte del sistema de emergencias médicas en nuestra región. Bueno, como conclusiones de esta presentación, van en la misma línea de lo que estaba comentando recién. Ya existen bastantes antecedentes que relevan la importancia de la salud mental en la atención de salud en general, en el proceso de atención de salud general, tanto en el sistema prehospitalario, en el sistema terciario o hospitalario, y también, por supuesto, en la continuidad de los cuidados de salud mental que tiene que ver con la atención primaria y cómo las personas se logran insertar posterior a un alta de un sistema hospitalario hacia un dispositivo comunitario que mantenga los cuidados y la protección de la salud mental de las personas que estuvieron en el principio de la cadena.
La estrategia, ¿cierto?, para abordar la problemática de salud mental, hoy día creo que tienen que apuntar obviamente a lo sanitario, pero también ir en concordancia con los diferentes fenómenos sociales que han ido ocurriendo en nuestro país. Claramente hay fenómenos sociales que influyen en la afectación de la salud mental o en el agravamiento de esta condición, y por lo tanto los costos también, tanto económicos, físicos y sociales, van a ser altos mientras se mantenga esta separación, ¿cierto?, de poder hacer una estrategia o política pública, digamos, enfocada solamente en lo sanitario, sino que tiene que ir en relación con los factores sociales. Como decía, el espacio hoy día está disponible y es, creo, necesario absolutamente la incorporación de psicólogos de emergencia en el sistema de atención médica de urgencia SAMU, como también en las diferentes unidades de emergencia hospitalaria. Bueno, claramente estamos viviendo como sistema de salud, estamos recibiendo todas las afectaciones, o las afecciones, perdón, de salud mental post pandemia. Hoy día estamos viviendo eso, ¿no? El sistema de salud hoy día tiene una carga importante de atención en salud mental. 30-40% de pacientes hospitalizados en la unidad de emergencia tienen que ver con salud mental acá en Antofagasta, que es un número que asusta, que a cualquier tomador de decisión, a cualquier director de servicio o director de hospital debería al menos abrirles los ojos respecto a cómo su gasto o sus recursos están siendo destinados en ese porcentaje en salud mental. Y en cuanto a las conclusiones quizás más relevantes, creo que es súper necesario aumentar los recursos en la red asistencial y en la red de salud mental, para poder en el fondo establecer estrategias que ayuden a poder a dar cobertura a las necesidades o a las demandas de salud mental que tienen las personas, sobre todo en situaciones de emergencia o crisis. Esta red asistencial y red de salud mental tienen que ir en conexión, y precisamente cuando no tenemos, por ejemplo, profesionales insertados, digamos, en la urgencia hospitalaria o en el sistema de atención prehospitalaria como es el SAMU, y que tengan que ver con la salud mental, nosotros damos cuenta que en el fondo esta separación y esta brecha hace que los pacientes de salud mental queden perdidos en la comunidad y tengamos que nuevamente nosotros como sistema prehospitalario ir a rescatar a estos pacientes, insertarlos en el hospital. El hospital los debe derivar a algún dispositivo, pero muchas veces por falencias en los recursos y en esta desconexión entre los diferentes sistemas de salud, quedan abandonados o a la deriva en la comunidad, y nuevamente volvemos al paciente policonsultante que en el fondo impacta en la operatividad de nuestro sistema, ¿ya? Atendiendo las necesidades de salud mental. Y también, para terminar, relevar que es importante caracterizar la demanda que existe hoy día dentro del sistema prehospitalario a nivel país, porque así como en Antofagasta movemos más ambulancias por salud mental en emergencias que por síndrome coronario agudo, accidente cerebrovascular y paro cardiorrespiratorio, me atrevería a decir que quizás en un par de regiones más en nuestro país también esa demanda es mucho más alta que las patologías tiempo pendiente que acabo de mencionar. Por lo tanto, hoy día el sistema de atención prehospitalario de Chile, hoy día los SAMUs que están distribuidos en las diferentes regiones, deben abrir este espacio para que los psicólogos de emergencia tengan una cancha donde puedan operar, porque en el fondo la demanda en la atención prehospitalaria que está relacionada a la afectación de salud mental por emergencias o por desastres, está fundamentada absolutamente, tanto por experiencia internacional, por datos internacionales, pero también, por supuesto, por datos y métrica que se ha desarrollado en nuestro propio país de acuerdo a nuestra propia realidad. Bueno, eso, las referencias del contenido que les acabo de comentar, y muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante tu presentación con datos muy actualizados de nuestro país. En función del tiempo, bueno, te comento que en el chat muchos han agradecido y han escrito que ha sido excelente tu participación. Voy a dar espacio a una pregunta. No sé si alguien quiere realizarla o levantar la mano. Ya. Voy a leer entonces la pregunta del chat, que señala lo siguiente. Dice, ¿y por qué, Miguel, en Chile esta atención psicológica de emergencias en equipos de urgencias y SAMU no está tan desarrollada ni extendida como en España y otros países?
voluntad política, presupuesto, percepción de salud mental, visión de futuro, etc. Pregunta Cristian Sánchez. Ok, muchas gracias, Cristian, por la pregunta. Yo creo que en Chile, insisto, ¿sabes? Como parte de lo que decía en la presentación, hoy día, si queremos datos para poder justificar ciertas acciones o ciertas estrategias de intervención en el ámbito de la salud, hoy día los datos están, hoy día la demanda en la comunidad está, pero sin embargo, y obviamente es la opinión personal, digamos, y me hago cargo de lo que digo, hoy día yo creo que la voluntad política no está a nivel local para poder en el fondo desarrollar las diferentes estrategias. Si bien es cierto, desde el ámbito central, hoy día, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric tiene un espacio importante y una atención importante respecto al desarrollo de la salud mental en Chile, con un aumento de presupuesto importante con comparación con otros periodos, pero sin embargo, cómo esas estrategias del nivel central se materializan en el ámbito local, que están sujetas a voluntad de los diferentes directores de servicio, por ejemplo, o las diferentes seremis de salud, no se desarrollan porque también las necesidades o las percepciones dentro del ámbito local apuntan a otro lado. ¿Me entiendes? Entonces, por ejemplo, hoy día, cuando, por ejemplo, no sé, el SAMU de, no sé, voy a decir algo, el SAMU de Osorno, le dice al director del servicio de Osorno, director, quiero un psicólogo para ponerlo en el SAMU, y seguramente se va a encontrar con un cuestionamiento. O por ejemplo, cuando uno, no sé, el SAMU Antofagasta pide un cargo para un psicólogo, para insertarlo en el sistema de emergencias SAMU, le dice, pero ¿por qué no me pides un enfermero y me estás pidiendo un psicólogo? Entonces, desde ahí, desde el desconocimiento, desde el no mirar el problema, porque cuando uno mira un problema, tiene que hacerse cargo de ese problema, a veces es mejor no mirar y mirar para el lado y en el fondo hacer como que ese problema no existe, pero sin embargo nosotros hoy día, como red asistencial en la región de Antofagasta, nos damos cuenta que el 30 o el 40% de los pacientes hospitalizados en la unidad de salud, en la unidad de emergencia corresponden a salud mental. Hoy día nosotros nos damos cuenta en el sistema de ambulancia que tenemos un alto movimiento de ambulancias por motivos de salud mental. Entonces, yo creo que falta voluntad política y falta quizás la decisión valiente, digamos, de poder hacerse cargo del problema que existe hoy día. Eso. Muchas gracias, Miguel. Bueno, antes de continuar con nuestra última invitada, le queremos hacer el siguiente alcance, que, bueno, primero SOCPED agradece la participación de ustedes, y antes de que terminemos nuestro seminario, los invitamos a responder una breve encuesta que dejamos en el chat. La vamos a ir volviendo a poner, porque a medida que ustedes van hablando va subiendo, y la idea es que nos colaboren con nuestra encuesta, porque la idea es ir mejorando nuestras próximas iniciativas académicas. Bueno, al cierre de este seminario nos acompaña la socia Mónica Molina Rabanal, quien presentará una de las iniciativas que está promoviendo nuestro directorio de SOCPED, concerniente a la formación universitaria en psicología aplicada a emergencias, una propuesta de contenidos mínimos. Mónica es psicóloga, magíster en gestión y arquitectura resiliente para la reducción de riesgo de desastre de la Universidad de Concepción, con especializaciones en psicología clínica, derechos humanos, gestión del riesgo y políticas públicas de prevención de desastres. Ha investigado sobre percepción del riesgo ante desastres e impartido docencia universitaria, siendo pionera en la formación de futuros psicólogos en el campo de la emergencia y desastre en Concepción. Tras su experiencia como sobreviviente del terremoto y tsunami del 27F del 2010, crea la Fundación Alto Río, desde donde impulsa acciones de registro, memoria y educación en desastres, promoviendo el trabajo colaborativo intersectorial. Ha recibido diversos reconocimientos por su aporte al proceso de reconstrucción en la región del Biobío. En el 2015 representó a Chile como expositora en el workshop de la tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre reducción del riesgo de desastres, realizada en Sendai, Japón. Es instructora UNEMI de equipo CERT, instructora MinSal en primera ayuda psicológica, es colaboradora del Comité Espejo Nacional ISO sobre Seguridad y Resiliencia del Instituto Nacional de Normalización, INN, y es coautora de la Guía de Orientaciones para la Gestión de Voluntarios Espontáneos ante Emergencias y Desastres de la provincia de Concepción. Bueno, nuestra socia nos expone
la formación universitaria en psicología aplicada a emergencias y desastres, una propuesta de contenidos mínimos. Mónica. Vale, muchas gracias, Jovanka, por la presentación. Confírmame, por favor, que se escucha bien y que se ve bien la imagen. Todo perfecto. Vale, en atención al tiempo, y como probablemente todos los expositores que están al fin de un seminario saben que los tiempos se corren, mi presentación va a ser bien breve, y sería interesante si que pudiéramos generar al final de la presentación algunas reflexiones conjuntas, porque su experiencia, sus conocimientos también son una retroalimentación importante para nosotros como sociedad científica en este cometido que nos hemos propuesto para el próximo año, sobre hacer difusión de esta especialidad y orientar esta difusión específicamente hacia los estudiantes y académicos universitarios. Es bueno, más que una ponencia, en realidad es una presentación que pretende compartir algunos lineamientos o algunas ideas que como sociedad hemos estado vislumbrando para promover esta iniciativa el próximo año, y que refleja también un deseo bien antiguo entre los socios de SOCHPED, un deseo sentido, ¿cierto? Y que hoy día probablemente con la ocurrencia de la pandemia se ha visibilizado mucho más como una necesidad, es decir, formar a nuestros futuros psicólogos en aspectos básicos o generales de la psicología aplicada a emergencias y desastres, y empezar a transitar hacia programas de postítulo, posgrado, ¿cierto?, en esta temática. Bueno, todos los expositores que me precedieron entregaron muchas pistas y muchos argumentos por los cuales hoy día se hace, diría, obligatorio que en nuestro país formemos a psicólogos especialistas en psicología aplicada a emergencias y desastres. Actualmente el Colegio de Psicólogos de Chile reconoce 9 especialidades psicológicas. Las 4 que tienen una mayor presencia en la formación de pre y posgrado son, como ustedes saben, la psicología clínica, la psicología laboral, la psicología educacional y sociocomunitaria, y las otras 5, o dentro de las otras 5 está la psicología aplicada a emergencias y desastres. Se ha ido visibilizando poco a poco en el tiempo a propósito de la realidad chilena y también a propósito de esfuerzos de algunos de nuestros socios y profesionales que, debido a su formación de postítulo, algunos formados en el extranjero, otros autodidactas, investigadores en la temática, han instalado o han visibilizado este campo emergente en diferentes escuelas de psicología, creando algunas cátedras o cursos complementarios para impartir en las universidades. Pero sin duda todos los antecedentes que nos han entregado las ponencias anteriores son el principal argumento para que hoy podamos formar a los futuros psicólogos en esta especialidad. Entendemos que nuestro país tiene características geográficas que lo hacen singular frente al escenario mundial. Tenemos un sinnúmero de fenómenos naturales hoy día experimentados como amenazas en el territorio, pero además tenemos una serie de vulnerabilidades sociales, físicas, económicas, que agravan este escenario, y además hemos tenido en el tiempo dificultades para identificar o para instalar o consolidar capacidades comunitarias para poder hacer frente, prepararnos o mitigar los diferentes escenarios de riesgos. Es más, somos un país que, a pesar de esta circunstancia, creamos escenarios de riesgo, y entonces aquí es cuando recuerdo las palabras del doctor Label, que se han hecho bien populares, ¿cierto?, cuando él señala que los desastres no son sociales, perdón, son sociales y no son naturales, ¿verdad? En realidad los desastres son indicadores de procesos de desarrollo que han sido mal desarrollados, mal llevados o no resueltos, y que por lo tanto no han podido garantizar una adecuada relación entre la sociedad y el ambiente natural y construido. Y qué mejor ejemplo, ¿cierto?, que la pandemia que estamos viviendo, que ha ido visibilizando como riesgo sistémico
una serie de vulnerabilidades globales y cómo los determinantes sociales entonces se hacen mucho más visibles para ir viendo cómo esto está afectando a la salud mental. En ese escenario, entonces, SOCHPED ha estado planificando y desarrollando el trabajo que queremos hacer el próximo año respecto de la difusión de la especialidad a través de una campaña nacional que nos permita hacer difusión universitaria de la psicología aplicada a emergencias y desastres a través de charlas gratuitas gestionadas por nuestros socios que están distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, que van a contar con material que se generará, ¿cierto?, dentro de la sociedad para poder hacer estas charlas, que como ya les adelanté estaría dirigida fundamentalmente a nuestros estudiantes de psicología y a los diferentes académicos de las casas de estudio, probablemente con un mayor énfasis en las ciudades donde viven nuestros socios y socias, o las ciudades que puedan ser alcanzadas a través de su extensión o presencia en el territorio nacional. Los objetivos directos de esta campaña de difusión de especialidad tienen que ver fundamentalmente con poder compartir, hacer difusión de los conceptos, los fundamentos, los propósitos de esta disciplina, informar, por cierto, acerca de la existencia de la SOCHPED y el trabajo que venimos realizando por 18 años ya, y presentar una propuesta de posibles contenidos básicos para una asignatura de pregrado y dejar ahí una puerta abierta para empezar a promover el desarrollo de algunas instancias o espacios de posgrado. Entre los objetivos indirectos, como ya les decía, está de manera importante una propuesta de asignatura para pregrado, pero también junto con ello elaborar un perfil del académico o del docente que podría dictar esta asignatura, porque como entenderán ustedes también requiere no solo ciertos grados de conocimiento, sino también de experiencia laboral en estas temáticas que le permita llevar a la práctica a través de ejemplos, de estudios de casos, lo que se está estudiando en el aula. ¿Cuáles podrían ser algunos de esos contenidos mínimos o qué tipo de preguntas debería responder una asignatura sobre psicología aplicada a emergencias y desastres? Bueno, muchos de nuestros expositores también ya nos han dado luces al respecto. Es importante señalar y precisar qué es la psicología aplicada a emergencia y desastre y qué no es, y aunque utiliza técnicas que pudieran ser transversales a otros campos de la disciplina psicológica, también tiene técnicas y estrategias que son diferenciadas y que son propias de la disciplina. Explicar por qué es necesario estudiar este campo en nuestras universidades, cómo es que surge, hablar algo de la historia, su objeto de estudio, la evidencia científica que ha estado nutriendo en los últimos años el surgimiento de este campo de la psicología, cuáles son las técnicas que utiliza, el ámbito de acción, contexto normativo que ya nuestros expositores nos han presentado en abundancia, entre otras cosas. Esta propuesta de contenidos básicos es esto todavía, una propuesta, y hemos invitado a nuestros socios SOCHPED para que vayan complementando desde sus conocimientos, sus experiencias en diferentes ámbitos laborales, para ir nutriéndola de tal manera de cerrarla y tenerla terminada para que el próximo año ya pudiéramos compartir esta propuesta de contenidos básicos. La metodología, bueno, tiene que ser adecuada a los tiempos que vivimos. Por cierto, la presencialidad genera un impacto mucho más eficiente en los estudiantes, pero debemos estar preparados, ¿cierto?, para poder dictar de manera eficiente esta asignatura de manera virtual o de manera híbrida, con contenidos que se impartan de manera teórica, pero también de manera práctica, con análisis de casos, mucho ejercicio de aplicación y a lo mejor contar con algunos invitados que puedan compartir su experiencia en este campo en nuestras aulas y eventualmente poder coordinar algunas visitas a centros e instituciones donde se esté aplicando la psicología en emergencias y desastres. Algunos aspectos generales sobre esta propuesta básica de contenidos tiene que ver, como ya les adelantaba, con la historia.
poder transmitir cómo es que ha ido evolucionando la disciplina en el tiempo, en el mundo, en Latinoamérica y en Chile. Los desarrollos han sido diferenciados dependiendo de las culturas, de la cultura europea, en Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y particularmente en Chile. Y por lo tanto es interesante que nuestros estudiantes puedan conocer la evolución de la disciplina, cómo se va configurando a la luz de la evidencia científica y los hallazgos que se fueron configurando desde la psicología clínica particularmente, y la psicología comunitaria en el último tiempo. Y poder poner en contexto algunas conceptualizaciones que son básicas, como por ejemplo, qué es la psicología aplicada a emergencia y desastre, por qué es necesaria, cuáles son sus principios de acción, que también algunos de nuestros expositores ya han estado adelantándonos algo de esto, cuáles son sus objetivos, las técnicas que utiliza, y por cierto, como sabemos, cuáles son algunos otros conocimientos y conceptos complementarios que son necesarios de manejar para movilizarnos en diferentes ambientes donde la disciplina psicológica en esta área es útil. Por ejemplo, aprender a diferenciar lo que es una emergencia, de un desastre, de una catástrofe, o conocer el ciclo de manejo del riesgo y poder saber con precisión el rol del psicólogo en cada una de las fases de ese ciclo de manejo del riesgo. En relación a los marcos globales, la institucionalidad chilena, normativas e instrumentos que manejamos en nuestro país, también tenemos mucho encuadre al respecto. Tenemos marcos internacionales, el marco de Sendai particularmente, y uno de sus grandes aportes en relación al marco de Hyogo, que incorpora, por ejemplo, los derechos humanos en la visión de gestión del riesgo de desastres, es algo que debemos comentar con nuestros estudiantes, que sepan que existe en Chile una política y un plan nacional para la reducción de riesgo de desastre que incluye o que incorpora la idea de formar o de instruir a nivel formal, informal y no formal, temáticas asociadas con gestión del riesgo y temáticas asociadas con la salud mental en reducción de riesgo de desastre. Tenemos un modelo, como nos hablaban Humberto y Paz, un modelo de protección de salud mental en gestión de riesgo de desastre, y tenemos una serie de investigaciones e instrumentos que nos entregan información acerca del apoyo psicosocial ante emergencias y desastres. Y en este contexto también la ley 21.364 que conforma el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y el nuevo sistema que nos hace transitar de un sistema nacional de protección civil a un sistema nacional de prevención de respuesta y desastre, ofrece una tremenda oportunidad también para los psicólogos trabajar fundamentalmente en el área de preparación y prevención, y parece interesante también compartir con nuestros estudiantes alguna de estos aspectos de la nueva ley. En relación al comportamiento humano en situaciones de emergencia y desastre, pareciera que lo que nos entusiasma mucho más y lo que es más familiar para nosotros, y aquí, por cierto, hay una abundancia de contenidos que es necesario definir para poder impartir esta asignatura, y por cierto van a estar relacionadas con la respuesta individual y comunitaria, por ejemplo, ante estos eventos críticos. ¿Qué estrategias de autocuidado se pueden utilizar, enseñar y promover en la población? Como en la primera ayuda psicológica, que es un recurso a estas alturas, diría yo, debiera ser transversal en la población. Cómo hablar de epidemiología, hablar de técnicas psicoterapéuticas, de cómo comunicamos el riesgo o cómo comunicamos las malas noticias, hablar de ayuda humanitaria y una ayuda humanitaria responsable, segura, coordinada, que probablemente es algo, de eso tenemos que avanzar en nuestro país, hablar de voluntariado organizado, voluntariado espontáneo, y cómo también este trabajo se ve impactado por las crisis y lo que el psicólogo puede hacer para prevenir problemas o afectación de salud mental en el voluntariado ante desastres, referirnos a grupos especiales, referirnos a la memoria en desastre y lo potente que es para la educación
y para la mitigación de posibles daños emocionales, trabajar y desarrollar como psicólogos la memoria en desastres y en general también abordar aspectos relacionados con el diseño estratégico de políticas de salud mental en emergencias y desastres, pero también participar en el diseño estratégico de políticas para la reducción del riesgo de desastres, donde los psicólogos tienen mucho que aportar. Y como decía anteriormente, también abordar una serie de elementos o complementos prácticos como el análisis de casos, diseñar diferentes ejercicios de aplicación de los contenidos que se van a estar abordando, invitar a expositores y coordinar u organizar visitas a instituciones o centros donde se esté observando la aplicación de la psicología en emergencias y desastres. En ese sentido, también como SOCHPED queremos seguir invitando a nuestros socios y socias para que puedan integrarse a la comisión académica que está dando vida a este proyecto, que está afinando la asignatura y definiendo la propuesta de un perfil para académicos que pueda dictar esta asignatura como un aporte a las universidades, a la academia en este sentido. Y queremos invitar también a los estudiantes de psicología que hoy día nos acompañan, o de otras carreras afines, y académicos, ¿cierto? Docentes de diferentes centros de estudios para que se comuniquen con nosotros. Me pueden escribir al correo que está ahí consignado para hacer desde ya algunas vinculaciones y conexiones que nos permitan desarrollar de mejor manera este proyecto. Y además invitamos a todos los psicólogos y psicólogas que nos están acompañando hasta esta hora ya, para que en función de sus intereses, de los trabajos que están realizando, sus campos ocupacionales y la formación con la que cuentan, puedan también sumarse a SOCHPED. Pueden acceder a nuestra página web, leer en el menú preguntas frecuentes, ahí hay extensamente y detalladamente explicado en qué consiste nuestra organización científica, cuáles son sus objetivos y de qué manera pueden sumarse o pueden postular. Siempre nos pueden contactar escribiendo también desde la página web para poder hacer visible cualquier consulta que ustedes tengan. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por tu presentación y por los avances en los que está contribuyendo la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres. Les recordamos, por favor, antes de dar término a nuestro seminario, que volvimos a poner en el chat el link para que nos evalúen esta actividad académica para poder seguir avanzando y mejorando en estas iniciativas. Abrimos el espacio a preguntas. Tenemos una manito acá levantada que es de Raúl Galás. Voy a abrir el audio. ¿Se me escucha? Sí, Raúl, te escuchamos. Muchas gracias. Quería consultar cuál sería la oportunidad o la facilidad de poder extender esta temática de la salud mental en emergencia y desastre a otras carreras que podrían ser de las carreras sociales, que tienen la característica de tener mayor protección con las personas, con las comunidades, porque es la gestión del riesgo de desastre y la ayuda humanitaria. Hola Raúl, mira, te escuché con dificultad, pero entiendo que tu pregunta apunta a una inquietud de cómo compartir con otras disciplinas esta temática de la salud mental, ¿sí? La sociedad. A la sociedad en general. Mira. Perdón, Mónica, ¿cómo abrir la sociedad chilena, si bien entiendo, Raúl, la sociedad chilena, la SOCHPED, a otras disciplinas, ¿cierto? Raúl, clarifícanos, por favor, porque te escuchamos con dificultad. Sí, ahora sí. Ahí, en este caso, si bien con la iniciativa Origen tiene el enfoque en las carreras de psicología, pero en este caso, ¿cómo poder extender la visibilización de la salud mental en emergencias en otras carreras, principalmente aquellas carreras de las ciencias sociales que tienen esta característica o esta finalidad de conexión con las comunidades, los procesos de la gestión del riesgo y la acción humanitaria?
Bien, sí, muy buena pregunta, Raúl, gracias. Fíjate que, bueno, yo mencionaba por ahí la política y el Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastre, y establecen con claridad nuestro plan, la necesidad de formar a los profesionales en nuestro país en estas materias. Me parecería genial que los psicólogos en Chile pudieran asumir ahí el liderazgo para formar o para sensibilizar a otras profesiones. Yo he impartido, he hecho una adecuación de esta asignatura por ejemplo, en trabajo social, que me parece que es una carrera súper, hiper pertinente también, pero como ella hay muchas otras que tienen pertinencia en estas temáticas. Y creo que como Sochped podemos ahí generar un impulso importante. Fíjate que además en nuestra sociedad científica estamos impulsando un proceso de certificación de especialidad para que los psicólogos que están asociados a Sochped puedan acreditar o certificar sus conocimientos, sus entrenamientos y su experiencia para poder también entregar mayores garantías al mundo académico y a la sociedad civil, al mundo público, al servicio público, respecto de los conocimientos, el grado de especialización, la formación que tienen nuestros psicólogos en esta área. Pero sin duda, esta propuesta de formación de psicólogos es clave porque me parece que puede empezar a abrir el diálogo en la formación, no solo de la psicología, sino de otras disciplinas en esta temática. Y de hecho, Sochped, con su proceso de certificación, que en esta primera etapa va a certificar a psicólogos, solamente a psicólogos, nos estamos abriendo la posibilidad de poder incorporar incluso a otros profesionales de la salud médica, de trabajo social y de otras disciplinas para que también, acreditando su experiencia laboral y sus conocimientos en salud mental ante emergencias y desastres, también se puedan acreditar con nosotros. Así que, como decía Paz, hoy día estamos viviendo un escenario bastante promisorio respecto de todos los desarrollos que podemos generar en esta materia a propósito de los aprendizajes que tenemos bien antiguos, pero que no todos los habíamos implementado, y parece que el 2010 nos dio un puntapié inicial bien importante. Entonces, estamos en un escenario bastante favorable para que todas las disciplinas, no solo la psicología, empiecen a incorporar estos principios de reducción de riesgo de desastre a su saber. Muchas gracias, Mónica. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Tenemos por acá en el chat, Mónica, muchos agradecimientos. Gracias, Mónica, nos dice Giselle, por los conocimientos en esta temática. Cristian Sánchez, excelente, Mónica. Oscar Rubilar, muchas gracias, Mónica, por tu presentación. Nos dicen incorporar a trabajo social. Nos hacen la consulta acá Dani Pérez, ¿cómo se puede acceder a esta acreditación? Soy psicóloga y trabajo en el UE Hospitalarias. Hola Dani, como algo les comentaba, en esta primera instancia del piloto de certificación van a tener acceso solo los psicólogos que están asociados a Sochped. Ahora, si tú te incorporas a Sochped y sigues este camino de postulación, te incorporas, probablemente vas a tener la posibilidad también de entrar en el proceso de certificación, pero como les señalaba más adelante, estamos evaluando la posibilidad de abrir el proceso de certificación para otros profesionales no psicólogos, pero que acreditan no solo conocimientos, sino que también experiencia, trabajo laboral en esta temática. Así que es un piloto bien interesante que estamos desarrollando, que por ahora va a aplicar a los socios de nuestra sociedad científica, pero que se va a ir abriendo poco a poco y vamos a ir publicando información en nuestra página web para que estén atentos a partir del próximo año probablemente. Bueno, aprovechamos de invitarte, Daniela, cordialmente y a los colegas que se encuentran acá a ser partícipes de nuestra sociedad, a postular. Está toda la información en nuestra página web www.sochped.cl. Los recibimos muy felices y los esperamos. Eso, ahí está, sochped.cl. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo puedo incorporarme para ser socio? Hay una serie de requisitos, no son muy complejos, pero los pueden encontrar todos en detalle en la página como les comentaba. ¿Sí?
¿Alguna otra consulta? Santiago, ahí veo la mano levantada de Santiago. Aquí está, Lisandro. tienes toda la razón. Sí. Vamos a pasar a Santiago. Dame un segundo. Activado el audio. Santiago. Todavía no te escucho. No te Ahora, escuchamos, Santiago. yo creo que tú estás silenciado, Santiago, porque yo te activé. Santiago, no te escuchamos. Verifica ahí tu audio. Don Sí. Santiago Valero, que no leí el apellido, ahora ya veo que es Don Santiago Valero. No te escuchamos, Santiago. No, no te escuchamos, Santiago. Algo pasa con tu audio. Sí, porque yo... A ver. Santiago, a lo mejor para no perdernos tu consulta podrías escribir por el chat porque algo está pasando con tu audio que no logramos escucharte. Si te animas, comentar tal vez por el chat. No, logro, yo no, al menos no logro escuchar. No, yo tampoco. ¿Y si escribe? Sí. No sé si alguien más. ¿Alguien más que quiera realizar algún comentario? Una pregunta. Santiago, te esperamos. Te esperamos en caso de que lo puedas arreglar o nos escribas. Punta Arenas, desde Punta Arenas, ¿existe acá algún dispositivo que funcione a ustedes? Nosotros funcionamos en todo Chile. Tamara, la verdad es que nuestros socios son de todo Chile. No hay ningún problema en que se incorporen a la sociedad. De hecho, tenemos un socio de Punta Arenas ahí presente. Tal vez clarificar a Tamara que nosotros no tenemos filiales regionales. También. Trabajamos como un cuerpo colegiado unificado. Nuestros socios viven o residen en diferentes ciudades del país, pero nos organizamos de manera centralizada, por ahora al menos. Pero no hay ningún inconveniente que de Arica a Punta Arenas, los psicólogos que están interesados en conocernos, entren a la página web, lean nuestros estatutos que están publicados allí, lean preguntas frecuentes para que conozcan otros aspectos u otros detalles de nuestra sociedad, y si están interesados, ocupen el formulario que ya está disponible en la página web para que puedan iniciar su proceso de postulación. Recordarles que dentro de este proceso se contempla el apoyo o la recomendación de 2 miembros de SOCHPED, así que cualquier consulta que ustedes tengan también pueden escribirnos a través del formulario o escribirme al correo monica.molina@sochped.cl. Uno, probando. Sí, ahí Santiago, ahí te escuchamos. Ya, okay. Ahí sí, por fin. Gracias. Un saludo de la Sociedad Peruana de Psicología de Emergencias y Desastres, a los hermanos de Chile, excelente iniciativa, excelente seminario, y también preocupación tuya de incluir el tema de la psicología en emergencias y desastres en el pregrado universitario. Hemos conseguido, sí, en el Perú cierto éxito. Lo tenemos dictando en algunas universidades en el pregrado, yo particularmente lo dicto también, y lo que es importante añadirte al comentario que tú hiciste de pronto, es de que es cierto, todo tiene que ir temas como primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, desmovilización, acompañamiento en duelo, temas genéricos que ve la psicología en emergencias y desastres, pero también, y eso creo que tú también lo has tomado, lo has tocado, es el tema de la gestión del riesgo de desastres. El sombrero, dentro de toda esta capacitación, alguien me dijo hace muchos años, te comento, en el año 91, en el Ministerio de Salud de Perú, un gran amigo mío a quien le debo mucho de mis trabajos, me dijo: Santiago, está bien, tú puedes ser un experto en psicología, pero tienes que conocer la gestión de riesgo de desastres. Entonces, incluirlo dentro de ello, incluir también conceptos de la asistencia humanitaria, el código de conducta de la asistencia humanitaria, esto, y conceptos y la doctrina que va dentro de gestión de riesgo de desastres, la conceptualización de que los desastres no son naturales, la evaluación del sistema de riesgo de desastres, que ustedes muy bien lo han hecho y tienen experiencia bastante con Humberto, contigo, trabajando el tema. Entonces, la experiencia de nuestra universidad es que primero empezamos con todo eso, con ese marco genérico, con ese gran sombrero, y después ya comenzamos a bajar hacia temas específicos y terminamos con técnicas de intervención psicológica
básicas para los muchachos. Y creo que con eso sí coincidimos bastante contigo. Ese era simplemente mi comentario, un abrazo muy grande a ustedes y mis felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti, Santiago, qué Gracias, gusto poder verte, Santiago. escucharte. Muchos hemos leído de tus experiencias, así que es un gusto poder tenerte entre nosotros en este seminario y sí, pues tienes toda la razón. Yo tengo la misma perspectiva tuya, efectivamente creo que la psicología, este campo disciplinar, la psicología aplicada a emergencia y desastre, tiene que seguir avanzando de la mano de la cultura de gestión de riesgo de desastre. Para dar el contexto, para dar el marco institucional, teórico, la coordinación interinstitucional, interestamental, y respecto a la ayuda humanitaria, yo hacía mucho énfasis en la coordinación del voluntariado organizado y espontáneo, porque yo trabajo, tengo un especial interés por la coordinación del voluntariado espontáneo, y ahí tenemos normas ISO, de hecho, la ISO 22319, que es una norma internacional que nos entrega sugerencias para coordinar el trabajo del voluntariado en general y el voluntariado espontáneo en situaciones de desastre, que es muy valiosa. El manual Esfera, que nos entrega ciertas orientaciones internacionales para la ayuda humanitaria responsable. Entonces, sin duda, hay mucha información que, si bien tal vez los psicólogos en una primera instancia no reconocemos al tiro como temáticas propias de la psicología, de verdad tienen mucho impacto en la estructura psicológica individual y colectiva. Por lo tanto, muchas gracias por tu reflexión y por animarnos también en ese camino, Santiago. Gracias. Mónica, antes de cerrar, queda una última pregunta acá en el chat y hacemos el cierre de nuestro seminario. Dice Elizabeth Alemani, ¿cómo integrarlo en la educación técnico-profesional en las duplas psicosociales? Muchas gracias, excelente seminario. Una desafiante, Elizabeth, es desafiante lo que tú nos planteas, porque imagínate que todavía no tenemos educación formal en esta materia en psicología. A lo mejor con suerte, digamos, en algunas asignaturas y por motivación propia de algunos académicos que pudieran estar más familiarizados con estas temáticas, se está abordando en algunas disciplinas temáticas relacionadas con reducción del riesgo de desastre, pero hasta ahora todavía son más bien voluntades personales que acuerdos institucionales. Pensando en que podemos superar esa brecha y que logramos formalizar el conocimiento, la instrucción a nivel técnico, profesional y superior, ¿cierto? Todo el conocimiento asociado a reducción de riesgo de desastres disciplinarmente hablando, bajo evidencia científica. Entonces, sin duda va a ser mucho más fácil entonces que cuando se encuentren un psicólogo y un trabajador social en un espacio de trabajo, hablen el mismo lenguaje, sepan de qué se está tratando, manejen ciertos conocimientos generales sobre estrategias, sobre leyes, normativas, procedimientos. Pero en general, para los que estamos aquí, que nos ha tocado un poco ir siendo la punta de flecha, abriendo el camino, instalando conocimientos, sensibilizando, hemos tenido que hacer esto un poco de manera autodidacta. Y por eso que SOCHPED hoy día está promoviendo la formalización de estudios universitarios para los psicólogos de las diferentes escuelas de psicología de Chile, porque claro, queremos ser ambiciosos, si no nos trazamos metas altas, entonces los objetivos que consigamos no van a ser altos tampoco, entonces transitar desde una formación preuniversitaria, tal vez a través de una pequeña cátedra, una asignatura electiva o complementaria, transitar una cátedra que se implemente y se afiance, así como cuando se forman los psicólogos clínicos o se le da énfasis a la psicología clínica, laboral, etcétera, en la formación de pregrado, instalar la psicología en emergencia y desastres del mismo modo y empezar a transitar también a programas reconocidos nacional e internacionalmente de posgrado en esta área. Así que sí, pues estamos en un tremendo desafío, Elizabeth, pero yo creo que, insisto, me tomo de las palabras de Paz, estamos en un escenario auspicioso para hacer esto y depende de nosotros poder lograrlo, de que nos organicemos, compartamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias y empezamos a hacer las gestiones necesarias para lograrlo. Bueno, no quiero terminar este seminario y cerrarlo sin antes agradecer
la valiosa cooperación para la realización de este evento, sin ellos no lo hubiéramos podido llevar a cabo, a la Fundación Instituto Universitario Sudamericano, que es un instituto universitario de formación continua de posgrado. ¿Sí? Ellos nos colaboraron de manera constante para que todos pudiéramos estar a nivel nacional y a nivel internacional conectados en este evento académico. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, de esta forma damos por terminada nuestra exitosa jornada organizada por la Sociedad Chilena de Psicología en Emergencias y Desastres. Agradecemos a nuestros destacados expositores, invitados y a nuestros asistentes. Por favor, les recordamos responder nuestra encuesta. Recuerden que para nosotros es muy importante que estas instancias vayan mejorando en el tiempo, sean instancias que puedan ir avanzando, construyendo e ir incorporando temas que sean de interés para todos, no solo a nivel país, sino que a nivel internacional, ¿sí? Volvemos a recordar que quienes quieran ser socios se encuentra disponible toda la información en nuestra página, que también está escrita en el chat, en www.sochped.cl. Muchas gracias por su activa participación y hasta una próxima oportunidad de capacitación en vivo u online. Muchas gracias.